Thiago, le pica Tagliafico, va la pelota para Tagliafico, la baja de cabeza para Thiago, el giro esta que le gusta, se viene el pase adentro, buena para Julián, se mete Julián, está Julián, gol Argentina, gol, Argentina. No hubo caso. Bueno, ahí perdimos 2-1. Acá se festejó mucho porque se consideraba que era una hazaña haber perdido de esa manera contra los ingleses y estando... El viernes se determinó la mentira argentina. Uruguay va a ganar. La gente tiene que empezar a festejar, a tomar, a comprarse cajas de grapamiel Vesubio, porque se terminó la mentira argentina. El viernes Uruguay gana. Ya está. Ya está, Messi es un exjugador, antes jugaba ahí más o menos, todo bien, contra Uruguay igual le dan 2 patadas y desaparecía. Asistimos a una sesión de entrenamiento del equipo que bajo las órdenes del adiestrador único de la AFA, Guillermo Stabile, se prepara para intervenir en el Campeonato Mundial de Bonn, Alemania Occidental. La escaloneta no para de ganar, gana partidos, campeonatos, golea, festeja, cosecha éxitos y nuevos fanáticos a lo largo y ancho de todo el planeta. Y como si esto fuera poco, diría un colectivero, ha generado un notable aumento de comentarios, especulaciones y por supuesto, cuando no, las clásicas e inevitables comparaciones con otros equipos y selecciones históricas. Que esta es mejor o peor que la del 78, que la dictadura, que el gol con la mano, que este mundial nos dio los penales, que Messi, que el VAR, que la FIFA, que los jugadores en otra época y miles de etcéteras. Que son los pendejadas de Macri, los subtes, ¿qué son? ¿Quién es de la inseguridad? El cepo cambiario, ¿quién es usted? De la yegua. En el deporte más popular del mundo, las comparaciones son inevitables. Lo cierto es que Lionel Scaloni y su cuerpo técnico llegaron para romper el molde de lo que hasta ahora significaba dirigir lo máximo, la selección argentina. Escuchamos el himno, nuestro himno, el himno nacional argentino. Sin embargo, existe una figura rutilante que en los albores del siglo XX regó de gloria la vitrina de la Asociación del Fútbol Argentino. Estoy hablando del señor protagonista de este video y me pongo de pie, Guillermo Stabile. Pero pará, no te vayas. Este no es un video sobre su biografía, sino más bien un análisis detallado a modo tier list para que determinemos qué etapa fue decididamente mejor como DT de la selección argentina, cuál periodo fue más exitoso. Y por eso, para darle un contexto y una base científica, ponele, y restarle subjetividad a mi análisis, voy a establecer una clasificación de variables a comparar. Traducido, para asignar puntaje a cada figura, voy a comparar cada ítem estableciendo una ponderación específica. Luego será cuestión de sumar cuántos puntos sacó cada uno y conocer al ganador. Quédate, comentalo, suscríbete y compartilo con ese amigo futbolero tuyo. Spoiler alert, ya desde el primer párrafo de su bio en Wikipedia se responde a la pregunta que todo el mundo se hace. Guillermo Stabile fue entrenador del albiceleste en 2 periodos, el primero entre 1939 y 1958, mientras que el segundo entre 1960 y 1961, siendo muy breve, obvio. Entre ambos periodos logró un récord de 7 títulos oficiales, 6 Copas de América y un campeonato panamericano, lo que sería una especie de Juegos Olímpicos, tengo entendido. Dice Wikipedia, a pesar de no haber obtenido ninguna Copa del Mundo, ganó más que ningún otro entrenador en el mundo con una selección mayor. Ahora sí, repasemos un poco cómo fue esa historia realmente y por qué logró estar tantos años en el cargo que todo argentino medio sueña. Entre 1939 y 1960, lo que fue un total de 21 años. Un total de 127 partidos, logrando ser uno de los pocos entrenadores en la historia que hayan dirigido más de 100 partidos internacionales. Y como solía suceder antes, el premio de dirigir a la selección le llevó al final de su carrera, algo muy común con ese entonces, lo que desentona con los entrenadores actuales o el caso de Scaloni puntualmente. En esta tier list vamos a medir como ítem más importante, dándole un 35% de jerarquía, los mundiales ganados. Como segundo ítem, las Copas Américas o aquellos torneos panamericanos ganados con un 15% de ponderación. Ya en un tercer escalón, otras copas ganadas con un 10%. Goleadas históricas, algo que me parece también importante porque es algo de lo que mucha gente se acuerda, con un 10%. El porcentaje de partidos ganados para los Marcelo Benedetto de la vida. La innovación táctica, un 10% también, algo que me parece importante. La calidad de rivales a los que se enfrentó, algo que más adelante vamos a ver que también influye. Y por último, un 5% restante al legado, es decir, al impacto dentro del contexto histórico y futbolístico y a posterior que ha tenido esa selección.
Siempre son odiosas las comparaciones, ya que el contexto no solo era distinto a nivel deportivo, sino también social y cultural. Una época en donde el acontecimiento de mayor interés era por supuesto la guerra, donde el mundo seguía las noticias por radio o por los diarios de la época y el fútbol seguía su camino habitual a pesar de todo, pero al costado. En 1930 el primer mundial se jugó en Uruguay. En 1934 la FIFA decidió llevarlo a Italia porque se tenía que jugar en Europa y se esperaba que el siguiente, en el 38, se realizara en Sudamérica, siguiendo una alternancia de continentes. Argentina fue candidata fuerte para organizarlo, pero la FIFA rompió esa promesa y anunció que el torneo se haría otra vez en Europa, en Francia. La Asociación del Fútbol Argentino, por ese entonces, y varios países sudamericanos, incluido Uruguay, lo consideraron una falta de respeto hacia Sudamérica y como protesta, tanto Argentina como Uruguay boicotearon el torneo y no enviaron sus selecciones. El dato de color es que en el año 1938, el año del Mundial de Francia, al igual que en el 98 por supuesto, Argentina tenía una de las mejores generaciones de jugadores del continente y de la historia, pero esos cracks nunca llegaron a jugar un mundial. Estoy hablando de Bernabé Ferreira, el Charro José Manuel Moreno, Antonio Sastre, Enrique García y Bernardo Gandulia, entre otros. Seguramente la primera copa hubiese venido en esa época de no ser por los dirigentes y políticos y esas decisiones que hoy suenan tan ridículas. Siguiendo un poco con la historia, Stabile debutó como DT a partir de su retiro como jugador en Europa para retornar al país y empezar dirigiendo a Huracán, el club de sus inicios como futbolista. Lo hizo entre 1939 y 1940, obteniendo el subcampeonato en el primer año y volviendo más tarde en 1943 y 1949 precisamente. Luego siguieron sus pasos por San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Ferro y Racing, donde obtuvo el tricampeonato en el 49, 50 y 51 durante sus 9 años de estancia en el club de Avellaneda. Se dice que bajo su mando Argentina dominó el fútbol sudamericano durante la década del 40 y del 50, donde todavía era muy amateur, no tanto a nivel mundial, algo que ya nos ubica en una de las primeras diferencias con Scaloni. En aquellos años se da que Brasil y Uruguay junto con Argentina, pero en particular Argentina, habían logrado un gran crecimiento. El resto de los países de Sudamérica estaba lejos del nivel competitivo que tienen actualmente. Y claro, en esos momentos resultaba imposible enfrentarse a los poderosos de Europa, ya que el negocio del fútbol estaba bastante verde. Es importante aclarar que Stabile asumió como técnico de la selección en 1939 y se mantuvo hasta 1960, un total de 21 años, pero ese puesto no era de dedicación exclusiva. La AFA lo contrataba principalmente para organizar y dirigir al equipo en torneos como la Copa América, amistosos y giras. En paralelo entrenó a varios clubes como vimos anteriormente, sobre todo en Argentina, pero también en el exterior. Ahora sí nos remontamos a enero de 1939, Argentina ya había dado su primer golpe enorme, fue en el estadio São Januário. La selección se impuso 5-1 en la máxima victoria como visitante en la historia de este duelo. Estoy hablando de una Argentina-Brasil, lo que ya posiciona un poquito por encima de Scaloni, pese a la victoria reciente 4-1 sobre Brasil que tanto hemos festejado. Los goles de aquella gesta fueron 2 de Masantonio, 2 del Charro Moreno y 1 del Chueco García. Descontó para Brasil Leónidas da Silva, el diamante negro que en aquel verano no pudo brillar. Hacia fines de 1940 llegó otro triunfo para el aplauso y para la convocatoria general. 3-0 de Argentina como visitante en el Parque Antártica. Los gritos fueron de 3 dueños distintos: Baldonedo, Fidel y Sastre. Pero quizás el más recordado llegaría en 1940, en la cancha de Sportivo Barracas, en Iriarte y Luzuriaga, algo que ahora no existe más o no sabemos qué hay. Con gran marco, mucha expectativa y poniéndose en juego nada menos que la Copa Roca, una especie de amistoso de aquel entonces. El duelo tuvo 3 grandes protagonistas y goleadores. Carlos Peuchele hizo 3 goles, 2 de Emilio Masantonio y 1 de Emilio Baldonedo para el 6-1 final. Así que yendo de nuevo a la tier list, le voy a dar una leve porcentaje, una leve ventaja estable sobre Scaloni de un 6% sobre 4%, considerando que la escaloneta tuvo hasta ahora 2 grandes goleadas, no solo el 4-1 a Brasil en 2025, sino también el 3-0 a Italia en la finalísima 2021, siendo Italia un clásico rival. Pero la selección de Stabile tiene 3,
8-2 a Paraguay, 9-1 a Colombia, 6-1 a Brasil y un 12-0 a Ecuador en 1942. Lo cual también me permite analizar y darle una gran ventaja o mayor preponderancia a la calidad de rivales a los que enfrentó la escaloneta, a los por aquel entonces se enfrentaba a la selección de Stabile. El resto de los países de Sudamérica, como ya comenté, eran muy inferiores en calidad y en preparación. A esa altura de la historia, Brasil no era Brasil, como diría el feo Larramendi, no dominaba el continente, apenas había obtenido 2 sudamericanos en 15 ediciones y no asombraba en el mundo, aunque había dado el primer indicio de lo que iba a hacer con su tercer puesto en el Mundial de Francia 38. Eran días en los que el Río de la Plata resultaba el espacio de mejor fútbol, pero más que nada por Argentina y Uruguay, y el mundo ya los había visto jugar la final de los Juegos Olímpicos en 1928. El equipo verde-amarelo estaba en tiempo de formación, le quedaba lejos en el pasado la impronta de Arthur Friedrich, aquel delantero que dicen que fue el Pelé antes de Pelé. Ya estamos en 1942 y la Segunda Guerra Mundial impidió la realización de los certámenes de 1942 y 1946. Sin embargo, Stabile y sus muchachos siguieron haciendo de la suya, ya que Argentina gana 4 Copas Américas, 1941, 1945, 1946 y 1947. Llega 1948 y el personaje tan mencionado empieza a adquirir popularidad, por lo cual aparece en la película Pelota de Trapo, una película de la época dirigida por Leopoldo Torres Ríos. Guillermo Stabile aparece interpretándose a sí mismo, nada menos, actúa como el entrenador de la selección nacional en un breve papel que refleja su verdadera figura como entrenador y exjugador de la época. En el elenco también se ve a varias personalidades del fútbol de la época, como Tucho Méndez, Juan Carlos Albini, Vicente de la Mata, quien tiene un bar en Rosario en su homenaje a nombre de él, y periodistas como Fioravanti y Enzo Ardigó, todos interpretándose a sí mismo. Mira, Stabile, yo sé lo que te digo. Ese muchacho es una maravilla y supera cualquier centreforward profesional. No hay que hacerse ilusiones, Américo. Por lo regular, estos muchachos tan buenos en clubes de aficionados desaparecen por completo al encontrarse entre jugadores de primera línea. Este no desaparece ante nadie. Lo que pasa es que ustedes ya no creen en pelotas de trapo ni en partidos de barriada. No es eso, Américo. No creas que me he olvidado que tanto vos como yo nos hicimos con pelota de trapo para luego mostrarle al mundo lo insuperable de nuestro fútbol. Justamente. Llega entonces 1950 y es aquí donde la FIFA decide retomar la organización de los mundiales. Y el único postulante para hacerlo fue Brasil. En esta ocasión la Argentina no fue por 2 motivos tampoco. El primero, porque las relaciones con el país anfitrión estaban deterioradas luego de que un amistoso entre ambos terminó en una batalla campal, y el segundo fue una cuestión ordenada por el presidente de la nación de aquel entonces, estoy hablando de nada menos que Juan Domingo Perón. Llegaría el 1951 y Perón se entera que Inglaterra tiene un equipo para jugar al fútbol, entonces se le ocurre organizar un partido. Boyer, jugador de la selección de aquel entonces, cuenta que los recibieron en el aeropuerto porque se consideró como una hazaña a pesar de haber perdido solo 2-1 con Inglaterra. Imagínate cómo se consideraría hoy en día festejar solo un 2-1 con Inglaterra. No me hablé, no me hablé, feo. No me hablé. Vamos a sacar el invito a esos carnes de gallina. Somos un equipo más o menos bueno, con muchos petizos, lo único de malo. Bueno, a los... no me acuerdo ni a cuántos minutos fue. En el primer tiempo fue rápido. Se corre la última combinación, la una tira al centro, de cabeza hago el primer gol y empieza el dominio de los ingleses. Sofía había hecho la transmisión por radio con una vieja te decía, se es un día peronista, estamos dominando netamente, ya tenían siempre los ingleses. Porque la verdad que empezó el dominio de él intensamente, nos fuimos defendiendo, bueno, teníamos que meter 1-0, faltaban 7 minutos, seguíamos ganando 1-0, nos empatan. Después de córner, Rocío hace una tajada espectacular para hacer tiempo, la tira afuera. De ese córner se produce un gol, cabecea un centro delantero y hay un inside parado al lado del poste, offside. En que la mete, el tercero era gol. Lo corrimos con inglés, no hubo caso. Bueno, ahí perdimos 2-1. Acá se festejó mucho porque se consideraba que era una hazaña haber perdido de esa manera contra los ingleses y estando en tierra extraña y por primera vez enfrentando a ellos. Una clamorosa recepción brinda la afición argentina a los muchachos que prestigiaron el fútbol criollo en Wembley y Dublín. Descienden del avión los jugadores, dirigentes y el entrenador Stabile. Ruggiero, el malabarista de Wembley, Méndez, Pesia, Labruna, Coleman,
y toda esa magnífica muchachada que enalteció nuestros colores. Y el último mundial del cual Argentina no formó parte fue el de Suiza 54. En este caso, el motivo más firme de la no participación fue una estrategia política del gobierno de Perón. Colaboraron con la decisión de no disputar aquel certamen de 1954. La diferencia fue que en la mente de los dirigentes de la AFA ya estaba la idea de volver a formar parte de un mundial en el 58, y gracias a eso el entrenador de la selección argentina de aquella época había sido designado como observador del campeonato, ya que eran una de las tareas varias y las tareas random que les daban a los técnicos de aquel entonces. Lo que sería una especie de, en estos tiempos donde era todo analógico y estable, que no era cualquiera sino la máxima representación de la selección por aquel entonces, con el objetivo de recaudar información de las distintas selecciones del mundo, se fue a observar el mundial. A su regreso, Stabile presentó un informe de 6 carillas que él mismo calificó de la siguiente manera: resumen de las diversas observaciones hechas en cumplimiento de una honrosa distinción. ¿Qué tal? Y yo, repasando toda la historia, no dejo de sorprenderme, ya que algo que en la actualidad sería motivo de un cacerolazo, en aquella época era algo que pasaba y simplemente se daba. Hubo una época en que la selección argentina no participó de los mundiales por decisiones políticas tanto de la AFA como del gobierno nacional de turno. 24 años los que la selección no disputó la Copa del Mundo y se privó de haber podido conseguir algún otro título. ¿Cómo es que te suspendan un partido? ¿Cómo es, Tano? Que te suspendan un partido es como estar cogiendo y que te toquen timbre. Ahí tenés. Es eso. Y viene para pedir algo así, dale. Pero pará, no te vayas. Antes de seguir con la tier list, quiero seguir metiéndome en el informe de Stabile sobre el Mundial del 58. En aquella época los jugadores argentinos tenían un estilo de juego diferente al de los europeos. El fútbol era más vistoso, mientras que en Europa era directo y efectivo. Viendo el estilo de juego de los europeos, Stabile tenía la intención de mezclarlo con el argentino. En su informe decía: estoy convencido de que se puede establecer un equilibrio entre lo útil y lo vistoso, especialmente cuando se dispone, como nosotros, de tantos elementos de extraordinarias condiciones. No creo que en nuestro país lleguemos a cometer la tontería o el error de disciplinar el juego tan exageradamente con tácticas y sistemas, quitando al jugador la libertad necesaria para mostrar su personalidad y creación, virtudes que también son productivas. No por sí solas exclusivamente, sino unidas a las otras, pero tampoco esas otras tácticas, sistemas, marcaciones, sobriedad, espíritu de equipo consiguen transformarse en triunfos importantes cuando falta talento personal. En su extenso informe agregó: lo mejor de que disponen los jugadores argentinos son sus recursos naturales, su genio futbolístico es magnífico y mi opinión a este respecto es terminante. Lo que se impone es insistir en que tales recursos sean empleados en la proporción justa y no en demasía, como un medio para llegar a un fin que es el gol y nunca como un fin exclusivamente. Para algo se han puesto los arcos. Me parece muy bien que nuestros jugadores sepan gambetear, dominar la pelota, realizar toda clase de malabarismos, pero estableciendo el término medio indispensable entre la retención de la pelota, el uso del dribbling y la velocidad del juego, de manera que sus mejores y más preciados atributos no se conviertan en defectos. La actividad futbolística empieza a manifestarse. En fútbol amateur asistimos a una sesión de entrenamiento del equipo que, bajo las órdenes del adiestrador único de la AFA, Guillermo Stabile, esperamos que se luzcan en defensa del prestigio de nuestro buen fútbol. Gracias a todo esto, a Stabile también le llegaría la oportunidad de dirigir un mundial, pero antes del desastre y lo que sería una decepción similar a la del 2002, llegaron los campeonatos sudamericanos, la Copa América de aquella época y lo que sería una zona de confort de la selección de Stabile, ya que los rivales, insisto, eran muy menores. Gana las Copas Américas del 55 y el 57. Además de esto, ganó los Juegos Panamericanos del 51 con, obviamente, la medalla de oro. Podemos decir que aquellos torneos fueron algo similar a lo que fue la etapa de la Alcudia en Scaloni, un torneo que sonaba tímidamente en los medios en nuestro país por aquellos tiempos, post-rebelión de Rusia, que derivaron en el primer éxito de Scaloni comenzando una exitosa etapa. Pero a diferencia del DT actual, y a pesar de su éxito, la falta de un gran resultado en el Mundial hizo que su legado no tenga la misma valoración que otros técnicos posteriores, a mi entender. Llegaría entonces la última batalla de Stabile para dar el definitivo salto de calidad en la historia de la selección. El Mundial del 58 era la primera vez que Argentina se presentaba desde el 34 con un equipo oficial fuerte. El camino clasificatorio fue sencillo, le tocó el grupo 1 de Sudamérica con Chile y Bolivia.
Ganó todos los partidos salvo un empate y clasificó cómodamente. La prensa y el público estaban eufóricos. El equipo venía de ganar la Copa América en el 57 en Lima, con un fútbol brillante, con el famoso equipo conocido por aquel entonces como los Carasucias, con Maschio, Angelillo y Sívori. La ilusión era que ese mismo estilo arrasara en Suecia. Bueno, la razón fundamental fue que no fueron los mismos jugadores, que el arquero del sudamericano fue Rogelio Domínguez y no Amadeo Carrizo, que fue un desastre en el Mundial de Suecia. Los defensores, Pedro del Hacha y Pipo Rossi, sí jugaron lo mismo que Pancho Lombardo, pero la delantera, salvo Corbata, Oreste Corbata, el loco Corbata, que era el puntero derecho de Racing, los demás jugadores cambiaron todos. En el periodo que va entre la terminación del sudamericano del 57 en Lima y el inicio del Mundial 58 en Suecia, fueron transferidos Enrique Omar Sívori, Humberto Maschio y Antonio Valentín Angelillo al fútbol italiano. Y los dirigentes argentinos, en un alarde más de soberbia y de fanfarronería, dijeron, como estos chicos que eran muy jóvenes, fueron a Italia, no van a jugar el Mundial, están castigados por irse a jugar afuera. Y el técnico de la selección mayor, que era Guillermo Stabile, que era un hombre grande ya, totalmente alejado de las tácticas de aquel momento, convocó a jugadores veteranos. Llegó Ángel Labruna con 39 años, lo llevó a José Francisco Sanfilippo, pero no lo puso nunca. Jugó Osvaldo Cruz de puntero izquierdo, que era delantero independiente, pero ya estaba en la parte final de su carrera. Jugó Ludovico Avio, que era un insider derecho de Vélez, pero que no se lució. Bueno, Argentina tuvo una cantidad de problemas y llegó un equipo completamente veterano, un equipo de promedio de 30 años. Piensen que los 30 años de 1958 son como si hoy fueran los 35, 36 años. Fue entonces que don Guillermo decidió tomarse un relajo del estrés que significaba dirigir a la selección para incursionar en el cine nuevamente, teniendo una breve participación en la película Fantoche protagonizada por Luis Santrini, trabajando como él mismo, nada menos. El contexto de este fracaso histórico incluyó expectativas altas, porque Argentina regresaba a un mundial después de 24 años y era considerada como una de las favoritas, una derrota contundente y con una goleada tremenda, y una recepción negativa, ya que el equipo fue recibido con hostilidad a su regreso a Argentina, con hinchas lanzando monedas y piedras a los jugadores en el aeropuerto de Ezeiza. La decepción fue total, ninguno de los cracks que tenía Argentina, salvo Labruna, pero ya veterano, pudo lucirse en el Mundial. Labruna, que además tenía 39 años, que sería como Messi ahora en el próximo Mundial. El recorrido del conjunto nacional llegaría a su fin en el 1961 por las críticas de lo que fue aquel Mundial del 58, a pesar de conseguir un título más en el 60, luego del desastre de Suecia 58, su ciclo se desgastaría y en 1961 Stabile daría el portazo. Sigue siendo el técnico con más títulos en la historia del albiceleste y el que más tiempo dirigió al equipo. Y ahora vuelvo a la tier list. La preponderancia sobre los mundiales ganados la tiene totalmente Scaloni, ya que tiene un mundial sobre 0. Las Copas Américas tenemos 7 sobre 2, ya que Scaloni ganó 2, Stabile ganó 7, siendo un total de la ponderación un 15%. Yo le doy un 77,7% a Stabile por las 7 copas y un 22,2% a Scaloni. Seguramente me van a criticar abajo, pero justifíquenme por qué. En el ítem de otras competencias también hay una leve ventaja de Stabile, ya que ganó los Juegos Panamericanos del 51 y el Campeonato Panamericano del 60 sobre la finalísima, que sería el extra de Scaloni. Revisando el ítem de porcentaje de partidos ganados, Scaloni es el gran ganador, ya que se adjudica un 75% al día de la fecha y al mes de agosto que estoy haciendo este video. Stabile tiene un 67,5% de efectividad. Si lo comparamos contra otros ciclos históricos, por ejemplo Bilardo tiene 45% de efectividad. Menotti un 60% de efectividad sumado a una racha de 11 partidos entre el Mundial del 77, entre el año 77 y el Mundial del 78, incluyendo amistosos y fase inicial del torneo. Otros datos importantes que inclinan la balanza a favor de Scaloni. Le ganó la final a Brasil en el Maracaná, lo que ya hace difuso cuál es el verdadero maracanazo porque hubo tantos. Es el primer DT argentino campeón del mundo fuera de América.
y es la primera vez en la historia que una selección mundial gana 4 competiciones consecutivas: Copa América 2021, Finalísima 2021, Mundial 2022 y Copa América 2024, lo que hace un total récord de éxito increíble. Y hoy salieron campeones, sí, salieron campeones, es lo que tenían que hacer. Igual, digamos, está bien que la gente festeje, porque la gente es gilada, pero una Copa del Mundo no se gana por penales. ¿Qué querés que te diga? ¿Querés que salga a festejar? ¿Querés que salga a festejar? Salimos a festejar, pero la Copa del Mundo... En los 90, en los 90, más bien. La etapa de Stabile como DT fue altamente exitosa a nivel sudamericano, aunque nunca logró trasladar ese dominio al ámbito mundial. Ganó un total de 9 competencias con el albiceleste, aunque según otras fuentes son 7, ya que las medallas de oro de los Panamericanos no se cuentan, que sería algo así como contarle a Bielsa por ganar los Juegos Olímpicos del 2004, algo así. Pero a diferencia del DT actual, y a pesar de su éxito, la falta de un gran resultado en el Mundial hizo que su legado no tenga la misma valoración que otros técnicos posteriores. Volviendo a la tier list, faltarían 3 ítems. En cuanto a innovación táctica, lo voy a dejar repartido entre los dos, dándole un 0,5 y 0,5, ya que la escaloneta se adaptó a varios sistemas y no innovó en un aspecto puntual específico que haya marcado la historia del juego. Lo mismo en el caso de Stabile, porque según cuentan los jugadores era un jugador muy cercano al jugador y no tanto de disposiciones tácticas como también lo cuenta en su informe. En cuanto a calidad de rivales, insisto, lo de Scaloni es ampliamente superior, ya que Stabile ganó muchas competencias en Sudamérica con rivales completamente menor e inferiores. Y en cuanto al legado, estoy hablando del impacto sociocultural y el contexto histórico ligado a continuidad de selecciones posteriores. Yo creo que también es similar, ya que en el caso de Stabile, en una época donde Argentina recién estaba creciendo el fútbol a nivel competencias internacionales, y en el caso de Scaloni se lo ve como una continuidad del ciclo de Pekerman, además de una innumerable cantidad de éxitos que seguramente y espero que sigan sucediendo. Haciendo el cálculo final, entonces, el definitivo y exitoso más ganador de la historia es... Ahora quedarán en ustedes hacer las nuevas conclusiones. Es que termina ganando Stabile y haciendo la diferencia por las 7 Copas América, que es un montón. Imagínate lo que sería festejar 7 Copas Américas. Si nosotros explotamos las calles y plazas con el gol de Di María en 2021, imagínate a tu abuelo o bisabuelo saliendo con la boina a festejar todas esas copas. Y yo creo que a la tercera ya ni vas. Te quedás escuchando unos buenos tangos y a tratar de que no te agarre el frío en la cancha, porque si no capaz que no la contás más. Viste cómo era en aquella época. Argentina era potencia en ese entonces a nivel futbolístico y Brasil recién pisa el acelerador a finales de los 50 con Pelé. Si no hubiéramos renunciado a todos esos mundiales, yo creo que hoy al menos tendríamos 2 o 3 más. Es un exceso, ya excede al fútbol. Es algo, vamos a decirlo como hay que decirlo. Estamos en guerra con Brasil. Señor presidente Roberto Fernández, estamos en guerra con Brasil. Nos pasaron la pijinia por la cara. Nos pasaron la pijinia por la cara. Decime si estás de acuerdo con el análisis y la conclusión a la que llegué, por qué no, y como siempre le quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Fútbol Sin Mamadera Predio. También quiero invitarte a que me sigas en Instagram, que ahora estoy en @BigDTOK. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.